¿Cuántas veces puede un barco perder a sus mejores oficiales antes de que la tripulación entienda que el problema no está en las ratas que abandonan la nave, sino en el capitán que la conduce hacia los arrecifes? ¿Cuántas deserciones necesita un proyecto político para admitir que su brújula moral apunta hacia ningún lado? El epitafio de una ilusión. La carta de renuncia de Lorena Quintana a Cabildo Abierto, fechada el 19 de agosto pero publicada estratégicamente este viernes 22 de agosto, no es simplemente otra defección más en el catálogo de fugas que viene experimentando el partido de Guido Manini Ríos. Es literalmente el epitafio de una ilusión, la que de un movimiento fundado sobre la nostalgia del orden castrense y la promesa de regeneración moral pudiera sostenerse en el tiempo sin devorar a sus propios hijos. Anatomía de una hemorragia ideológica. Y aquí están los hechos, señores, desnudos y brutales. Quintana, quien fuera la candidata a vicepresidenta en la fórmula que obtuvo apenas 60.549 votos, un macro 2,48% del electorado nacional en las elecciones de 2024, abandona el proyecto junto con su sector, el Espacio Nacional Cristiano, y arrastra consigo a 17 agrupaciones departamentales. No se trata de una simple reorganización interna, ni de esas típicas disputas de cúpula que caracterizan a los partidos en crisis. Esto es una hemorragia ideológica, el colapso de una de las columnas vertebrales que sustentaban la arquitectura discursiva de Cabildo Abierto. Porque recordemos, y eso es fundamental para entender la magnitud del terremoto, que Quintana no era una dirigente cualquiera en el organigrama de Manini Ríos, era la encarnación viviente de esos valores cristianos, democráticos y sociales, que el partido esgrimía como su carta de presentación ante un electorado conservador que buscaba una alternativa al laicismo progresista del Frente Amplio y a la tibieza moral de los partidos tradicionales. Era, en términos futbolísticos, el 10 de la cancha, la jugadora que conectaba el discurso militarista de Manini con las aspiraciones espirituales de un segmento importante del electorado uruguayo. La génesis de una contradicción. La cronología de este debacle tiene sus raíces en la propia génesis contradictoria de Cabildo Abierto, fundado en 2019 como un movimiento social artiguista, denominación que debió ser cambiada por observaciones del organismo electoral. Primer síntoma de una identidad endeble, el partido nació de la ambición personal de un general retirado que logró capitalizar el desencanto ciudadano de la clase política tradicional. Manini Ríos, hábil en el arte de la seducción mediática, construyó su propuesta sobre tres pilares aparentemente sólidos: el nacionalismo artiguista, el conservadurismo moral y la eficiencia administrativa de matriz militar. Pero aquí radica la primera gran contradicción que explica el actual desmoronamiento. ¿Cómo puede un partido que se autodefine como artiguista en referencia al prócer que luchó contra el centralismo y la opresión sostenerse sobre una estructura de pensamiento autoritario y jerárquico? ¿Cómo puede invocar los ideales de libertad de José Gervasio Artigas mientras promueve una agenda política que en los hechos restringe derechos y libertades individuales? El espejismo del interior profundo. Y la respuesta, señores, la encontramos en la propia trayectoria del partido desde aquellas elecciones internas de junio de 2019, donde superó los 40.000 votos, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país. Fue un espejismo, un oasis en el desierto de la crisis representativa que atravesaba Uruguay. Los departamentos fronterizos, Rivera, Cerro Largo, Artigas, fueron los epicentros de este fenómeno, territorios donde la promesa de mano dura y orden social encontraba eco en poblaciones castigadas por la inseguridad y el abandono estatal. El choque con la realidad del poder. Pero los espejismos por definición se desvanecen cuando uno se acerca demasiado, y Cabildo Abierto se acercó demasiado al poder, participando del gobierno de Luis Lacalle Pou con dos ministerios estratégicos, salud pública y vivienda. Fue ahí donde la retórica grandilocuente se topó con la cruda realidad de la gestión pública, donde los discursos inflamados sobre la regeneración moral chocaron contra las negociaciones partidarias, las concesiones programáticas y los inevitables compromisos de la coalición de gobierno. La experiencia ministerial, cuando la utopía se vuelve burocracia. Quintana lo vivió en carne propia como directora del Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública hasta octubre de 2023. Experimentó de primera mano la distancia abismal entre el discurso y la práctica, entre las promesas de campaña y las limitaciones reales del ejercicio del poder. Ahí, en esos despachos ministeriales, donde se toman las decisiones que afectan la vida cotidiana de la gente, donde tuvo que enfrentar las contradicciones inherentes a un proyecto político que prometía cambios estructurales, pero que terminó siendo un socio menor en una coalición conservadora tradicional. La arquitectura retórica de una despedida.
La carta de renuncia de Quintana dirigida a la Junta Nacional de Cabildo Abierto es en sí misma un documento revelador, y le pido, señores, que observen la cuidadosa arquitectura retórica de sus palabras. Razones personales y de convicción, dice. No menciona diferencias pragmáticas específicas, no apunta contra Manini y Ríos directamente, no expone trapos sucios. Es la renuncia de una política madura que entiende que ciertos divorcios se consuman en silencio, que ciertas rupturas requieren de la elegancia del gesto más que del estrépito de la denuncia. Pero detrás de esa diplomacia formal se esconde una verdad incómoda para el liderazgo de Cabildo Abierto. Quintana se va porque el proyecto ya no la representa, porque las convicciones que la trajeron a la política encontraron en el partido de Manini un vehículo que se dirigía hacia un destino diferente al que ella había imaginado. La respuesta del líder acorralado. Y aquí es donde la respuesta de Manini Ríos resulta particularmente elocuente en su aparente simplicidad. No queda más que desearle mucha suerte, declaró el líder de Cabildo Abierto, minimizando el impacto de la renuncia y sugiriendo que los sectores que se van tienen expectativas que piensan que en Cabildo no se les va a cumplir. Es la clásica estrategia del político acorralado, transformar la crítica interna en un problema de expectativas externas, convertir la hemorragia ideológica en una depuración natural. La matemática implacable del fracaso. Pero los números no mienten, señores, y los números son despiadados. Cabildo Abierto pasó de obtener 11,04 de los votos en 2019 a un macro 2,48 en 2024, de 3 senadores y 11 diputados a apenas 2 bancas en la Cámara de Representantes. Es la crónica de una caída libre que encuentra en la renuncia de Quintana no su causa, sino un síntoma más evidente. El agotamiento del liderazgo personalista. Porque detrás de este debacle electoral se esconde una realidad política más profunda, el agotamiento del modelo de liderazgo personalista que caracteriza a Cabildo Abierto. Manini Ríos construyó su proyecto político como una extensión de su figura pública, como un vehículo para sus ambiciones personales más que como una herramienta de transformación colectiva. Y cuando ese liderazgo personalista está en crisis, como está ocurriendo ahora, todo el edificio partidario se tambalea. El futuro de la fragmentación. Y como se lo decía al principio, señores, la metáfora del naufragio que abre este análisis no es causal ni decorativa. Cabildo Abierto navega hoy en aguas turbulentas, perdiendo tripulación en cada puerto, arrastrando un lastre ideológico que ya no le permite navegar con la velocidad ni con la dirección que las circunstancias políticas le exigen. Y Quintana, como tantos otros antes que ella, ha decidido que es mejor abandonar el barco antes de que se termine de hundir. El futuro que se avisora para Cabildo Abierto es el de la fragmentación progresiva, es el de la dispersión de sus cuadros hacia otros espacios políticos que ofrezcan mayor coherencia entre discurso y práctica. Quintana ya anunció que continuará trabajando desde un nuevo camino, manteniendo firmes los valores que la trajeron a la política. No sería sorprendente que otros dirigentes sigan el mismo derrotero en los próximos meses. Epílogo: las lecciones de la historia. Para Manini Ríos, en tanto, se abre el desafío de redefinir un proyecto político que ha perdido buena parte de su razón de ser original. ¿Podrá reinventarse como líder de un espacio político más pequeño pero más cohesionado? ¿O terminará siendo un actor marginal en el tablero político uruguayo, recordado más por sus ambiciones frustradas que por sus logros concretos? La historia, esa maestra implacable, nos enseña que los liderazgos construidos sobre bases endebles raramente sobreviven a las crisis, y Cabildo Abierto, con la partida de Quintana, acaba de perder una de sus últimas anclas de legitimidad. El barco sigue navegando, sí, pero cada vez con menos tripulación, con menos rumbo y con menos esperanzas de llegar a puerto seguro.